Historia Universal UNAM, Unidad 2, las revoluciones burguesas. En este video estudiaremos las ideas de la Ilustración y la independencia de las 13 colonias de Norteamérica. Las ideas de la Ilustración. La Ilustración, también llamado el siglo de las luces, es un proceso histórico de suma relevancia que se llevó a cabo a lo largo del siglo XVIII. En él, floreció el pensamiento racionalista y liberal en Europa, es decir, comenzaba el interés por el conocimiento. Gracias al surgimiento de las enciclopedias se impulsó el desarrollo de la ciencia, el arte, la cultura a favor del saber y el progreso humano. La Ilustración representaba todo lo contrario a la tradición política absolutista y a los dogmas religiosos. Es gracias a la Ilustración que se cuestiona la autoridad y a las estructuras de las políticas, se comienza a exigir respeto a las libertades y derechos naturales del ser humano. Ahora, son los burgueses quienes buscaron establecer una buena relación con aquellos intelectuales ilustrados que promovían nuevos conocimientos a través de la enciclopedia. El pensamiento ilustrado dio paso a nuevas ideas iluministas, tales como la economía, artes y ciencias, educación y cultura, política, administración y burocracia. Cabe destacar que las ideas de la Ilustración, vinculadas al avance científico de la época y la necesidad de los burgueses para tener más libertades económicas, influyeron directamente en grandes movimientos políticos y sociales tales como la Revolución Industrial, desde finales del siglo XVIII y durante todo el siglo XIX, la independencia de las 13 colonias inglesas de Norteamérica en 1776, la Revolución Francesa de 1789 y la emancipación de América Latina a principios del siglo XIX. Aspectos relevantes del pensamiento ilustrado. Entre los aspectos más relevantes del pensamiento ilustrado tenemos el racionalismo. Es la razón como fundamento de todos los conocimientos acerca de los fenómenos humanos y naturales. El liberalismo. Fe en el progreso material, político, económico y científico con base en las libertades de conciencia, económica, de credo y expresión. Y el ideal político republicano. Este está basado en la división de poderes y los derechos de la naturaleza humana. Sus principios defendían la libertad, igualdad, propiedad, tolerancia y felicidad. Los pensadores e ideas de la Ilustración. Thomas Hobbes fue un filósofo materialista inglés del siglo XVII que estableció las bases del racionalismo. Fue su máxima obra, El Leviatán, en donde Hobbes afirmaba que la especie humana habitaba en una sociedad primitiva sin leyes ni autoridades en condiciones de guerra. Hobbes sostiene que está de acuerdo con el poder absoluto del soberano, va en contra de la intervención divina y que para designar a un gobernante es necesario que debía llevarse a cabo mediante el acuerdo de los individuos. John Locke. Es con este filósofo inglés con quien inicia la corriente empirista, es decir, es la experiencia la fuente del conocimiento humano. Locke argumentaba que el gobierno, como las sociedades políticas, son quienes deben preservar las libertades y derechos naturales del ser humano, pero en dado caso de que el gobierno rompa el pacto, el pueblo deberá sustituirlo mediante una revolución. Locke fue el fundamento de las revoluciones burguesas contra los regímenes absolutistas. Charles Louis de Montesquieu, importante personaje para las revoluciones liberales, con su obra El espíritu de las leyes, se fundamenta en la necesidad de dividir el poder en ejecutivo y legislativo para conseguir el equilibrio dentro de una nación. Montesquieu aconseja limitar la autoridad del soberano para evitar injusticias a causa del abuso excesivo del poder en contra de las libertades civiles. El economista Quesnay sugiere que se permita a los productores del campo trabajar en forma acorde a los preceptos de la naturaleza, mientras que Adam Smith, autor de La riqueza de las naciones, aboga por la libertad económica sin intervención del gobierno, fomentando la libre competencia entre los individuos. La inconformidad de la burguesía por los abusos arancelarios que imponían las monarquías para ejercer un poder monopólico de diversos productos incentivó a que a finales del siglo XVIII
y a principios del siglo XIX surgieron movimientos liberales en contra de los gobiernos absolutistas en Europa y América, comenzando por la independencia de las 13 colonias de Norteamérica. La independencia de las 13 colonias de Norteamérica. Comencemos con sus antecedentes. Después de la Guerra de los 7 años entre Inglaterra y Francia, que va de 1756 a 1763, a pesar del triunfo de Inglaterra, los habitantes de las 13 colonias sobre la costa atlántica experimentaron problemas con el monarca inglés Jorge III, ya que las políticas arancelarias de la metrópoli eran contrarias a los intereses comerciales y a las aspiraciones liberales de los colonos. No existe mejor ejemplo que la Ley del Té, promulgada por el Parlamento del Reino de Gran Bretaña en mayo de 1773, que permitía a la Compañía Británica de las Indias Orientales vender su té en las 13 colonias de Norteamérica sin pagar impuestos. La ley de acuartelamiento fue otra medida despótica de la corona sobre los colonos, pues los obligaba a hospedar en sus hogares a los soldados ingleses. Sin duda, la tensión entre la realeza británica y los habitantes de las 13 colonias derivó el estallido de la independencia de Norteamérica. Entre los eventos más destacados del conflicto tenemos: entre 1774 y 1776, los colonos organizaron diversos congresos en Filadelfia, primero para exigir que la corona respetara los derechos de la colonia y finalmente para decretar su independencia el 4 de julio de 1776. Poco tiempo después, los colonos elaboraron una declaración de los derechos, llamada la Constitución de Virginia. Francia y España apoyaron al ejército continental, integrado por colonos y liderado por George Washington. La batalla de Yorktown, en 1781, fue decisiva para el triunfo del ejército continental. Inglaterra reconoció la independencia de Norteamérica al firmarse el Tratado de Versalles en París, en el año de 1783. La Constitución de 1787 fue la base para una república moderna y democrática. A esas de las intenciones liberales de la lucha, aun con el surgimiento de Estados Unidos, la esclavitud continuó durante décadas. Fue hasta 1861 donde el presidente Abraham Lincoln decretó la eliminación de la esclavitud en ese país. La Revolución de Independencia de Norteamérica es un evento histórico que influyó en la Revolución Francesa y la emancipación de las colonias de América Latina. Finalmente, surge una cierta continuidad ideológica que vincula momentos tan distintos y emblemáticos en la historia de Estados Unidos, bajo los supuestos de un destino manifiesto proclamado por John Sullivan, los cuales son la fiesta del té, el acta de independencia, la doctrina Monroe, la guerra de secesión e incluso la guerra entre México y Estados Unidos de 1846 a 1848. Estas se trataban de expresiones de esa modernidad imperialista estadounidense, bajo el pretexto de una industrialización que se disfrazaba por completo en un discurso a favor de la libertad para todo ser humano y de la soberanía del continente americano bajo el lema América para los americanos. Repasemos las preguntas más frecuentes para tu examen. ¿En qué corriente filosófica del siglo XVIII se fundamenta el pensamiento de la Ilustración? En el racionalismo. Movimiento del siglo XVII que considera a la razón humana como instrumento de la transformación de la sociedad, la Ilustración. Movimiento racionalista y liberal que surgió en Francia en el siglo XVIII, el Iluminismo. ¿Qué pensador establece la hipótesis sobre el estado de naturaleza para explicar el origen del soberano? Thomas Hobbes. ¿Cuál es una de las principales aportaciones de Montesquieu? La división de poderes. Bajo los parámetros del llamado despotismo ilustrado, los monarcas europeos pretendieron modernizar la administración, la economía y la cultura. Algunos fundamentos del pensamiento ilustrado son la promoción de derechos naturales, el racionalismo como base del desarrollo y la división de poderes. Mediante el liberalismo económico, Adam Smith propone que el Estado no interfiera en la actividad económica. Los preceptos liberales que se consagraron en el Acta de Independencia de Norteamérica fueron el derecho popular para elegir representantes y los derechos a la vida y a la libertad.
A mediados del siglo XIX, Abraham Lincoln se propuso que en Estados Unidos se estableciera la abolición de la esclavitud. Las fechas de independencia en Norteamérica y de la Revolución Francesa son 1776 y 1789. Entre las principales causas de la independencia de las 13 colonias están los impuestos excesivos, apoyo de Francia y la Ilustración. Si te gustó el video, recuerda que puedes verlo las veces que sean necesarias para que puedas llegar completamente preparado a tu examen.